Así que cierra tus ojos ahí en tu casa y dispón tu corazón. Dispón tu corazón y no permitas que nada te distraiga en este momento, ni la televisión, ni tu radio, ni la cocina. Ahorita concéntrate en el Señor va a hablar algo a nuestro corazón y necesitamos estar alertas y atentos a lo que Dios nos dice. Así que te voy a invitar que cierres tus ojos. Padre, en nombre de Jesús, te damos muchas gracias. En esta tarde, Señor, queremos poner delante de ti esta palabra, Señor, que vamos a hablar el día de hoy. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, que tu Espíritu Santo sea quien guíe mi vida, mis labios, mis pensamientos, mi sentir, que todo lo que se hable en esta noche, Señor, haya nacido en tu corazón. Nada que provenga de mí, Señor, permitas que salga de mis labios, sino que solo tu Espíritu Santo y tu presencia sean quien hablen a través de mi vida a todos nosotros, Señor, para que esta palabra quede grabada en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra alma, y la podamos llevar por obra, Señor, y que verdaderamente pueda transformar nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, abre nuestros sentidos espirituales, nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestros oídos espirituales, para que podamos estar atentos a tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, te voy a invitar a que abras tu Biblia y vamos a leer en Efesios, en el capítulo 1. Esta prédica la he nombrado Cuando Dios te escoge. No es casualidad, hermano, que tú estés aquí, que tú estés conectado, que tú hayas recibido a Dios en tu corazón. No es casualidad. Hay un plan perfecto para tu vida. Y hoy te quiero hablar de ese plan, de ese proyecto, de lo que Dios ha hecho y por qué Dios te ha escogido y qué ha pasado a través de que Dios te ha escogido. Así que vamos a dar lectura en Efesios capítulo 1, en el versículo 4. Vamos a leer del versículo 3 para que tengamos el contexto completo. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí en esta palabra, hermanos, Dios nos habla claramente cómo nosotros hemos sido escogidos por Dios desde antes, no solo desde antes que nacieras, sino desde antes de la fundación del mundo. Tú fuiste escogido por Dios. Tu vida ha sido destinada para servir a Dios. Tal vez te tardaste mucho, tal vez no te tardaste, tal vez fuiste obediente y al primer momento en el que Dios te hizo el llamado, tú llegaste hasta su presencia, pero tal vez no. Tal vez te tardaste en llegar, tal vez pasaron muchos años en los que tú escuchaste la palabra, pero seguiste con tu vida, seguiste pecando, seguiste viviendo una vida desordenada, una vida vacía, una vida que te dejaba dolor, angustia, tristeza, desesperación, pero no conocías otra manera de vida. Porque a pesar de que ya se te había hablado de Cristo, tú no conocías otra manera de vivir y no entendías, porque a lo mejor tú creíste en ese momento que conocer de Dios o aceptar a Dios como tu Señor y tu Salvador, esto era someterte a una vida completamente diferente a la que tú tenías, a la cual tú creías que no era grata para ti. Entonces en ese momento Dios te dice: yo te escogí desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿por qué Dios te escoge? ¿Porque eres bueno? ¿Porque eres muy inteligente? ¿O porque eres muy rico? Vamos a ver en Primera de Corintios, si me acompañas, en Primera de Corintios, en el capítulo 1, el versículo 26 al 29 nos dicen lo siguiente: pues mirad, hermanos,
vuestra vocación. O sea, Dios te dice, mira lo que te dedicas, mira quién eres. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si en algún momento, hermano, tú has pensado el decir, es que yo no sé por qué estoy en la iglesia, yo no sé si Dios me escogió a mí, yo no sé para qué pudiera yo ser útil, es que yo voy a la iglesia, pero yo no sé qué es lo que yo pudiera hacer. Entonces yo por eso solo voy, escucho y me voy a mi casa, y no tienes un plan, no hay un proyecto, no hay un propósito en tu vida, porque tú crees que eres una persona que no podría contribuir en algo al reino de Dios. Hoy Dios te dice, no, por esa razón es que yo te escogí. Por esa razón, por como tú eres, yo te escogí, y te escogí desde mucho antes de que este mundo fuera formado. Así que, hermano, Dios te ha escogido así como tú eres, así como tú estás, con todos los conflictos que tienes, con toda tu manera de ser hasta este momento. Dios te escogió así, para que tú no te gloríes y tú puedas entender que todo lo que nos pasa, que todo lo que nosotros tenemos, que todo lo que nos sucede es por obra y gracia de nuestro Dios. Ahora, si nosotros entendemos que Dios nos escogió, y nosotros entendemos, y que ahora estamos entendiendo, que a pesar de la manera en la que yo soy, a pesar del concepto que yo tengo de mí mismo, Dios me escogió, y que ese era el plan de Dios para mi vida. ¿Por qué me escogió? ¿O para qué me escogió? Esa es también una pregunta que nosotros nos hacemos día con día, y a veces no lo entendemos, ni siquiera entendemos, porque decimos, es que Dios no me pudo haber escogido a mí, o Dios no me está escogiendo a mí para poder servirle, para poder estar a su servicio, para poder hacer algo para el reino. Dios no me pudo haber escogido, porque es más, en este momento yo estoy teniendo muchos problemas, no entiendo lo que me está pasando, tengo muchas angustias, tengo muchas preocupaciones, tengo cosas que están atribulando a mi vida, y eso probablemente para mí es una señal de que yo no puedo servir en la iglesia, porque al final del día yo tengo muchos problemas. Pero déjame decirte, hermano, en esta tarde, que muchas veces estos problemas son el camino que tú vas a tener que caminar para llegar a cumplir con el propósito que Dios ha generado para ti. Tu vida tiene un propósito. Tú no naciste por obra de la casualidad. No le creas a nadie si te dijo que tú saliste de casualidad. Dios tiene un plan para tu vida. Aun cuando tus padres de pronto te digan, hasta en broma te digan, es que no planeamos tenerte, tú naciste sin querer. No es verdad. Tú naciste porque Dios quiso que tú nacieras. Y no importa cuántos métodos anticonceptivos tus padres hayan tomado, el plan de Dios es que tú nacieras, y tú naciste porque tienes un propósito para con Dios. Y aunque el camino no parezca agradable, o el camino no parezca que te lleva a ningún lugar, y que de pronto incluso tú estés pensando que estás caminando en círculos, Dios tiene un propósito para tu vida y un plan perfecto para ti. Miren, Dios nos escogió, y al escogernos nos dio un propósito. Tu vida tiene un propósito, aunque no lo parezca o no lo conozcas aún.
Tu vida tiene un propósito. Y el hecho de que tú no conozcas hasta este momento tu propósito no quiere decir que no estés caminando hacia él, porque Dios pone todo para que tú vayas caminando hasta cumplir el propósito para el cual Él te creó. Así que si tú de repente has escuchado a alguien que te dice, incluso yo he tenido oportunidad de hablar con algunas personas de la tercera edad, ya de edad avanzada, y de pronto dicen, ay hermano, es que pues yo no sé qué hago ya en esta tierra porque pues nomás no me muero y estoy muy cansado. Y siempre les pregunto lo mismo, oye hermano, ¿y alguna vez te has puesto a pensar si ya cumpliste con el propósito de Dios? Porque si no has cumplido, pues déjame decirte que tus días se irán alargando hasta que tú cumplas con el propósito que Dios te trajo a este mundo. Por ejemplo, Moisés. Muchos conocemos la vida de Moisés, muchos conocemos a Moisés. A veces solo conocemos las cosas que hicieron de manera que nos han predicado, que nos han enseñado, ¿no? Que fue un Moisés el que sacó la tierra de Egipto y que abrió el mar y que pasó el pueblo en seco, y recordamos a eso a Moisés. Sin embargo, si tú ves la Biblia, que ahorita no vamos a leer todo, solo te voy a dar la referencia para que cuando esto termine tú puedas consultar en la Biblia. En Éxodo 1 empieza a contar la historia de Moisés, y Moisés de entrada, si tú no lo sabías, Moisés estaba destinado a morir. Debido a que los egipcios veían que el pueblo de Israel se fortalecía, y entonces el faraón dijo, oye, no nos conviene que estos sigan creciendo, no nos conviene que sigan haciéndose más fuertes. Entonces él manda unas parteras a que maten a todo varón que nazca y solo la vida de las mujeres las preserve. Sin embargo, ellas no lo hacen así porque obviamente saben que no es la voluntad de Dios, y ellas siguen dando a luz a los varones. Entonces al ver el faraón que los niños seguían naciendo, entonces da un edicto y manda matar a todos los niños que fueran naciendo. Entonces él estaba destinado a morir, sin embargo su familia lo esconde y lo meten en un cesto y lo ponen en un río, y ese río llega hasta donde está la hija de Faraón. Entonces él llega, la hija de Faraón lo adopta, y Dios a través de la vida de esa mujer empieza a cuidar a Moisés y le empieza a dar un conocimiento y una capacidad que también a través de donde él estaba tal vez no la pudiera haber recibido. Y entonces él es capacitado de una manera diferente a como lo hubiese sido si hubiera seguido viviendo en el pueblo de Israel. Él fue creado como un egipcio, con conocimientos, con una alimentación diferente, con una fortaleza diferente. Y ya que él va creciendo y que parece que todo va bien, no sé si te identifiques con él, de pronto tu vida era un caos, pero de pronto parece que todo mejoró, y de pronto en Éxodo 2, a partir del versículo 15, nos damos cuenta que él tuvo que salir huyendo. Y entonces él tiene que salir huyendo de una tierra donde él creció, conoció, lo alimentó, lo enseñó, lo educó, y ahora tuvo que salir huyendo y se tiene que ir al desierto, y su vida se complica otra vez, porque entonces ya todo lo que él estaba acostumbrado a vivir en un reino, a ser criado como un príncipe, hoy ya no lo tenía. Hoy era un forastero en el desierto. Y después de que pues al final del día él fue pues desterrado, porque lo buscaban para matarlo, entonces él tarda mucho tiempo en el desierto, al punto de que él empieza a perder la práctica de cómo hablar, porque pues estaba solamente pastoreando ovejas y andaba en el desierto cuando conoció a su esposa, y entonces él empieza a vivir ahí, pero pues no tenía mucha gente, entonces no tiene mucha práctica de la palabra. Y entonces él, cuando Dios lo llama, él le dice, oye Señor, pero es que pues como yo soy tardo para hablar. O sea, imagínate, ¿no? Diciéndole al Señor que no podía. Y el Señor, no, tú eres el escogido. Y él no lo entendía, y él hasta le dice, oye, manda a mi hermano. Él tiene una forma diferente de hablar. No, tú vas a ir, porque el propósito que yo voy a cumplir, lo tengo que cumplir contigo. No con tu hermano,
no con alguien más, no con un profeta, contigo. Entonces, después de esto, además, cuando yo leo esto, hermanos, me impacta mucho porque cuando Dios lo llama y Dios le explica todo lo que Dios va a hacer con él, él dice, es que yo no sé hablar. O sea, ya le había dado un plan de vida. Hermano, ¿cuántas veces Dios te ha dado un plan de vida? Y tú le has dicho, es que Señor, yo ni siquiera sé cómo llevarlo a cabo. Es que yo no creo que tener la capacidad ni económica, ni intelectual, ni espiritual, ni de ningún asunto para yo poder cumplir con esto que tú me estás diciendo. Porque eso es lo que él le contesta después de que Dios le explica todo lo que va a suceder. Y después de eso, cuando Dios lo convence y entonces él empieza a hacer lo que Dios le dice que haga, él empieza a ver la gloria de Dios de una manera sorprendente. Él empieza a ver milagros, prodigios, él empieza a ver todo lo que está pasando en Egipto con las plagas. Él empieza a ver a Dios de una manera completamente diferente, como él mismo jamás siquiera se lo hubiese imaginado. Porque Dios iba con él. Su camino fue muy complicado, pero Dios iba con él. Él pudo ver todas las plagas que llegaron a Egipto. Él llevó a un pueblo por el desierto. Él vio una columna de fuego que los alumbraba y los calentaba por la noche. Él vio una nube que les tapaba el sol todos los días, el sol abrasador de un desierto. Él vio cómo caía el maná del cielo. Él abrió el mar para poder pasar y ver la gloria de Dios y cómo se cerró a su paso para ahogar a los carros del faraón que los perseguían. Él vio cómo Dios libertó y él vio una promesa cumplida de Dios cuando él vio la tierra prometida, aunque no pudo entrar. Él vio que la palabra de Dios se estaba cumpliendo en su vida. Cuando él creía que no podía servir a Dios y cuando su vida fue muy complicada. Y luego, ¿conoces a José? José de entrada fue nacimiento de un milagro. Esto lo puedes ver en Génesis 29. Él fue producto de un milagro porque su madre era estéril. Su madre no podía dar a luz. Sin embargo, Dios hizo un milagro y su madre pudo dar a luz a su vida, la vida de José. Y luego, José fue aborrecido por sus hermanos. Era envidiado por sus hermanos porque su papá lo amaba mucho, porque era hijo de la mujer que su papá amaba mucho. Y entonces lo cuidaba mucho, le enseñaba, tenía, como hemos escuchado en algunas prédicas, su túnica de colores. Y él era aborrecido. Luego sus hermanos intentaron matarlo. Qué complicado es su vida. Sus hermanos intentaron matarlo. Sin embargo, su hermano mayor les dijo, no lo podemos matar. No hagan eso. Y entonces, como no lo pudieron matar, entonces lo venden como esclavo. Y venden a José. No sé quién de nosotros pueda tener una vida más complicada. No sé si a ti alguna vez te han vendido como esclavo. A José lo vendieron como esclavo. Y cuando fue vendido, pues él empezó a trabajar para su amo. Y luego su esposa, la esposa de su amo, lo quiso poseer. Y él no se dejó. Y él huyó. Y él fue acusado injustamente. Porque lo que le quisieron hacer a él lo acusaron. Entonces, aparte de que todo lo que él había vivido, cuando parece que de pronto las cosas tomaban forma, lo acusan injustamente de algo que él jamás hizo y fue encarcelado. Su vida complicada. Él no conocía hasta ese momento el propósito de su vida. Él iba camino a ese propósito, pero lo desconocía. Después de que fue acusado y encerrado, encarcelado, él tuvo a unos compañeros de celda
y ellos tuvieron un sueño y él se los interpretó y los sueños se cumplieron. Y él le dijo a uno de los que le interpretó el sueño: oye, cuando llegues a Faraón, platícale de mí, porque él estaba viviendo una injusticia. Sin embargo, esta persona lo olvidó y ya no lo mencionó. Hasta después, cuando Faraón tiene un sueño, entonces él se acuerda y le dice: yo conozco una persona que puede interpretar los sueños. Y entonces él interpreta los sueños de Faraón. Y Faraón lo pone por encima de todo Egipto, después de que fue una persona que estaba destinada a no nacer porque su madre era estéril, era aborrecido por sus hermanos, lo intentaron asesinar, fue vendido como esclavo, fue encarcelado injustamente. Él llegó a dominar una tierra como Egipto, una tierra poderosa, pero ese no era su propósito. Su propósito era preservar la vida de Israel, del pueblo de Israel. Entonces Dios lo llevó a ese propósito a pesar de las circunstancias, y estas circunstancias fueron generando en él un carácter, fueron generando en él una dependencia de Dios, fueron generando en él esa pasión que genera el estar cerca de Dios. Y podemos hablar de cualquier otra persona que está en la Biblia, como muchas veces su camino pareciera no tener sentido. Sin embargo, ese camino complicado, ese camino oscuro, ese desierto que estamos atravesando, nos lleva al propósito para el cual fuimos creados. Lo que nosotros tenemos que hacer es caminar sabiendo que todo lo que nos acontece nos acerca al propósito de Dios. Tú debes de entender que lo que estás viviendo, por muy complicado que sea, te está llevando al propósito de Dios. Lo que tienes que hacer es abrir tus ojos, orar, doblar tu rodilla y buscar el rostro de Dios para saber hacia dónde caminar, cómo dirigirte, hacia dónde tienes que dirigirte para que ese propósito se cumpla en tu vida. De otra manera, cuando nosotros nos distraemos por las circunstancias y entonces perdemos la dirección y nos empezamos a voltear, como cuando Pedro le dijo a Jesús, cuando estaba caminando sobre las aguas, y Pedro le dice: Señor, si eres tú, dime que vaya hacia ti. Y Jesús le dice: ven. Y entonces Pedro se baja y comienza a caminar sobre las aguas. Pero en el momento que él quita los ojos de Jesús, cuando él deja de mirar a Jesús, porque empieza a ver las aguas, empieza a ver los vientos, empieza a ver las olas, entonces él comienza a hundirse. Cuando las circunstancias a tu alrededor están siendo vientos recios, tú debes de concentrarte en tu camino. Tú debes de poner tus ojos en Jesús. Tú debes de enfocarte en el camino y en el propósito que Dios te ha dado. Si tú aún no conoces tu propósito, de cualquier manera no te detengas. Tienes que seguir caminando, porque ese camino, por muy complicado que parezca, te está llevando al propósito de Dios. No importa lo que estés viviendo. No importa si todas las noches llegas a tu casa y te pones a llorar porque no entiendes lo que estás viviendo. Tienes que seguir caminando. Tienes que seguir avanzando. Tienes que seguir buscando a Dios. Tienes que seguir leyendo la palabra, porque a través de la palabra Dios va a hablar a tu vida. Muchos de nosotros hoy podemos estar en casa y podemos destinar un tiempo para Dios. Y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Vas a empezar a darle sentido a las cosas que estás viviendo. Tu vida tiene un propósito, así que no permitas que las circunstancias te ahoguen. No permitas que las circunstancias ahoguen el propósito de Dios. Porque créeme, tú vas a cumplir con el propósito de Dios.
De ti depende cuánto te tardes en cumplirlo. Sométete a la voluntad de Dios. Sigue buscando de Dios todos los días. De ti va a depender qué tan pronto o qué tan rápido o qué tan complicado sea el camino. Si tú quieres seguir caminando vanamente, sin leer, sin orar, sin estar en la presencia, sin buscar su presencia, te va a ser cada día más difícil ese caminar. Pero en la manera en la que tú te metas con Dios y que tú estés orando y dobles tu rodilla y busques su rostro, es la manera en la que tu propósito se va a ir cumpliendo. Porque, ojo, yo siempre les he comentado, José fue vendido como esclavo, pero nunca vivió como un esclavo. Él estaba bajo la protección y la bendición de Dios, que en lugar donde él estaba, Dios lo prosperaba. Cuando llegó a la casa de Potifar, él fue prosperado y fue puesto sobre toda la casa de Potifar. Cuando él llegó a la prisión, él fue puesto por encima de todos los prisioneros, porque Dios estaba con él. No dejes que las circunstancias cambien tu manera de ser, tu manera de pensar, tu manera de vivir, porque en las circunstancias que te están sucediendo se esconde el propósito de Dios. Tienes que caminar hacia Él para que cuando tú llegues, el propósito de Dios se cumpla. Nosotros no venimos, hermanos, a esta tierra, como dice la palabra, a comer, a beber. Nosotros venimos a cumplir con un propósito. Tú tienes que permanecer firme, tienes que permanecer, y la única manera de permanecer firme es estar en Jesús. La única manera, hermano, de verdad te invito, en este tiempo reflexiona, cambia tu manera de pensar, haz caso de lo que Dios te dice. Dios nos ha dicho, purifícate, santifícate, cambia tu manera de pensar, cambia lo que estás haciendo, que cuando termine esta situación, tu vida sea diferente, tu vida sea completamente diferente, que tus experiencias con Dios sean completamente diferentes. Cambia, purifícate, deja de hacer todo lo malo, deja de estar en los chismes, deja de decir malas palabras, deja de estar viendo cosas que no debes de ver, deja de estar abriendo videos que no debes de abrir. Santifica tu vida, consagra tu vida a Dios. Tienes que alejarte del pecado. Deja de justificarte con el famoso, es que así soy yo. Es que así Dios me ama. Sí, Dios te ama como ama a todos los que están en el mundo. Y Dios nunca va a cambiar su amor por ti. Dios te ama con toda su fuerza. No puede amarte más de lo que te ama, porque Dios te amó con todo su amor. Pero tú tienes que cambiar. Tienes que entender que las circunstancias no pueden moverte. Tienes que empezar a luchar entre ese hombre carnal y el hombre espiritual, y debes de dejar que ese hombre espiritual vaya ganando la batalla, y la única manera que lo vas a hacer es haciéndote un hombre espiritual, leyendo, orando, buscando de Dios, que te incresen las cosas, generando esa pasión, pidiendo al Espíritu Santo que avive ese fuego que hay dentro de ti. Toma este tiempo para tener una relación más cercana con Dios, para que tu propósito se cumpla, para que conozcas tu propósito. Nosotros no entendemos. Si tú lees la Biblia, vas a ver cómo muchos hombres caminaron sin entender las cosas, hasta que vieron la gloria de Dios, entendieron lo que estaban viviendo. Tú tienes que aprender a entender a Dios, y la única manera es que tú te acerques a Dios, que te acerques a su corazón. Tienes que orar, date un tiempo para orar, date un tiempo para leer. Cumple con estos proyectos, cumple con estos retos que ha lanzado la iglesia. Lee tu Biblia 6 meses, es muy poco lo que tienes que leer a diario para cumplir este propósito. Hay cristianos que pasan años sin leer la palabra por completo, únicamente leen los versículos que escuchan cuando van a las prédicas los miércoles, los domingos. Y recuerda, hermano, una de las palabras más fuertes que la palabra habla, dice que mi pueblo es cautivo por falta de conocimiento.
No vas a acercarte al propósito de Dios si no te acercas a Dios. Tu camino va a ser cada vez más largo. Acércate a Dios y vas a entender el propósito. Mientras más cerca estés de Dios, más claro será el propósito en tu vida. Dice la palabra, hermanos, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y viene el propósito. Tú no fuiste sellado y fuiste lleno del Espíritu Santo solo porque sí, o solo porque eres cristiano, o solo porque aceptaste a Jesús. Dice la palabra, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Ese es parte del propósito que hay en tu vida. Así que si hasta el día de hoy no conocías un propósito, Dios te ha ungido para llevar las buenas nuevas. Tu vida tiene un propósito. Cuando tú llegas a la presencia de Dios, ¿cómo te va a mirar Dios? ¿Alguna vez has reflexionado en esta parte? ¿Alguna vez has reflexionado en esta área de tu vida? El día que tú llegues a la presencia de Dios, ¿cómo te va a mirar? Te va a mirar y va a decir, ya llegó el que se dormía en los servicios. Ya llegó el que se salía todos los días del servicio. Ya llegó el que le daba flojera leer. Ya llegó el que le agarraba la Biblia para dormir. Cuando no podía dormir se la ponía a leer porque le daba mucho sueño. O verdaderamente el Señor se va a sorprender cuando te vea y va a dibujar una sonrisa en tu rostro. Y cuando te acerques te va a decir, no sabes cuánto te estuve esperando. ¿Cómo va a ser ese momento? ¿Qué estás haciendo para que ese momento sea especial? Nosotros amamos a Dios. ¿Qué haces por tu amado? ¿No oras? ¿No lees? ¿Cuánto amas a Dios? Busca su rostro, hermano. Este es un tiempo en el que tenemos que buscar el rostro de Dios. Es un tiempo en donde Dios nos está buscando y nosotros tenemos que buscar a Dios. El mundo nos necesita de la palabra de Dios, necesita escuchar ese Dios poderoso, necesita ver la gloria de ese Dios. Así que te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Si Dios ha hablado a tu vida y tú conoces el propósito de tu vida, pero aún no lo has desarrollado, aún no has querido seguir ese propósito que Dios te habló, hoy es el momento que le digas, Dios, perdóname. Perdóname porque mi vida, mi economía, mi comodidad me han hecho retrasar este propósito. Porque me siento cómodo, porque me siento a gusto. Si tú aún no tienes claro cuál es el propósito, acércate a Dios y dile, Dios, muéstrame mi propósito. Y enséñame y hazme entender que todo lo que vivo, que todas las circunstancias que me suceden, a pesar de lo doloroso que parecen en algunas ocasiones, me están llevando al propósito que tú tienes para mi vida. Y no porque Dios se deleite de verte sufrir, es que nosotros no nos sometemos a la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios usa aún esas malas decisiones que nosotros tomamos para que esas decisiones nos lleven a Dios. Así que si tú que estás en tu casa, si tú que eres jefe de familia, no has llevado a tu familia al propósito de Dios, hoy es el día que comiences a caminar en el propósito de Dios. Lleva a tu familia a su presencia. Enseña a tu familia la palabra. Enseña a tu familia
lo hermoso y maravilloso que es servir a Dios con tus acciones. No le puedes decir a tu hijo, ponte a leer cuando tú no lees. No le puedes decir a tus hijos, ponte a orar cuando tú no oras. Nuestra mejor predicación es nuestro ejemplo. Así que te invito, hermano, a que hoy reflexiones en esta palabra y le digas, Dios, muéstrame tu propósito, por favor. Padre, en nombre de Jesús, te agradecemos tu presencia, tu palabra. Señor, que esta palabra quede grabada en nuestros corazones y que nuestro entendimiento sea abierto, Señor, y que podamos ver que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, estamos caminando hacia un propósito, que nuestra vida no es una casualidad, Dios. Hoy nos queda más que claro que nosotros estamos aquí, en este lugar y en este momento, porque así ha sido tu voluntad desde antes de la fundación del mundo. Tú me escogiste. Tú escogiste mi vida. A pesar de lo que soy, tú me escogiste, Dios. A pesar de las malas decisiones, tú me escogiste. A pesar de que te he fallado, tú me escogiste. Por tu gran amor y tu misericordia. Y porque eres un Dios bueno. Y no solo me escogiste, sino me diste la oportunidad de servirte y me diste un plan y propósito para mi vida, cuando yo no tenía ni siquiera una esperanza de vida. Te doy muchas gracias, Jesús. Gracias por la oportunidad que me das. Gracias, precioso Espíritu. Gracias, Jehová de los ejércitos. Gracias, bendito Dios. Que esta palabra se quede grabada en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, te invitamos a formar parte del ayuno por la situación actual que está sucediendo en la pandemia. Recuerda que los días jueves a las 9 de la noche estamos tomando el último alimento y no volvemos a tomar alimento hasta el próximo viernes en la noche. Estamos ayunando por esta situación. Sabemos que Dios nos escucha. Esta también es una manera, como lo decíamos hace un momento, de empezar a ceder al hombre natural y darle vida al hombre espiritual. El ayuno es una acción espiritual, donde creemos que Dios está obrando en nuestras vidas y que entendemos que como seres humanos no solo necesitamos pan, sino palabra de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas. Hay que orar juntos como congregación todos los días a las 10 de la noche. Así que aparta este tiempo para estar orando como iglesia por esta situación que está pasando. En unidad estamos orando a las 10 de la noche. Y recuerda que estamos en un plan de lectura en 6 meses. En las redes sociales de Camino de Vida se están publicando los versículos que corresponden a cada día. Así que entra a la página, ve los versículos y hermano, de verdad te invito, lee la Biblia, lee esos versículos, sé obediente a Dios. Yo sé que te gustan otras cosas, pero es una manera de empezar a darle vida a tu hombre espiritual. Así que únete a estas prácticas que tenemos como iglesia y que Dios te bendiga. Gracias te damos, Señor. Llena siempre nuestras vidas de gozo y de alegría.